Si controlas tu mente, controlarás por completo tu cuerpo. Personas caminando sobre fuego sin sentir dolor, gente común que desarrolla fuerza sobrehumana, o sujetos superando enfermedades terminales. Todos conocemos alguna historia en donde la fuerza mental parece hacer milagros y mover montañas. Pero, ¿hasta dónde llega el poder de la mente realmente? ¿Podrías eliminar un dolor de cabeza solo con pensarlo? ¿O ponerte en forma convenciéndote de que te ejercitaste sin hacerlo? ¿Qué tal reducir los síntomas de una enfermedad terminal? Suena demasiado bueno para ser verdad. Pero escúchame, hay un campo de investigación científica dedicado a este fenómeno: el efecto placebo. El efecto placebo se entiende como un suceso donde la mente te engaña para creer que un tratamiento irreal tiene resultados reales. Las personas parecen aliviarse tras tomar una píldora sin ingredientes activos. Sin embargo, el efecto placebo también se induce solo con palabras. Y aunque nada de esto debería afectar médicamente al paciente, lo hace. Hay diferentes placebos, píldoras, bebidas, inyecciones. Algunos son más efectivos que otros, pero hablaré de eso después. En la mayoría de los casos, quienes reciben placebos creen que reciben un tratamiento real. Uno de los casos más recientes ocurrió con un ensayo clínico para COVID, donde suministraron vitamina C como placebo. Se eligió porque se cree que la vitamina C previene resfriados y enfermedades como COVID. Algunos pacientes tomaron placebos creyendo que estaban recibiendo tratamientos reales, y otros eran conscientes de la razón del experimento. Por sorpresa para muchos, en ciertos casos, los placebos funcionan incluso cuando los pacientes saben que son solo píldoras de azúcar. A lo largo de la historia del efecto placebo, el engaño ha sido clave. El nombre placebo se originó en Francia cuando empezaron a popularizarse los cantantes de placebo en los funerales. Eran personas que casi nunca tenían relación con el difunto y solo asistían por comida y bebida del funeral. Infiltrados de funerales, por así decirlo. Sin embargo, no solo iban por la comida, también expresaban visiblemente una gran tristeza por la pérdida del difunto para completar el acto. Esta simulación es lo que el término placebo representó durante mucho tiempo, antes de ser introducido en el lenguaje médico. Pero, ¿cómo pasó este engaño de los funerales franceses a las rigurosas prácticas de la medicina global? Como con todas las buenas invenciones, todo comenzó gracias a la curiosidad. En la década de 1770, el médico británico John Haggard experimentaba con las varillas de Perkins. Eran varillas metálicas puntiagudas que supuestamente extraían la fiebre reumática, pero además de inútiles, eran costosas. Pese a la naturaleza absurda del procedimiento, Haggard quería encontrar una solución menos costosa, así que empezó a buscar varillas más baratas. Para probar su punto, usó varillas de madera en lugar de metálicas, y reportó que 4 de 5 pacientes mejoraron al usarlas. Así fue como el efecto placebo llegó a la medicina. Desde entonces, los científicos empezaron a hacerse más preguntas sobre las razones que causaron el efecto positivo sobre el cuerpo usando prácticas falsas. Aquí, la teoría principal parece ser que siempre ha habido una conexión entre la mente de los pacientes y sus resultados. Irving Kirsch, conocido por su investigación sobre el efecto placebo, lo atribuye a las expectativas de respuesta. Básicamente, esperamos que el procedimiento médico funcione, pero ¿es efectivo hoy en día cuando muchos han perdido su confianza en la medicina tradicional? Por alguna razón, la expectativa sigue siendo que si te recetan algo por alguien que se supone sabe de lo que habla, probablemente va a funcionar. Estamos condicionados a creer que al tomar una píldora, mejoraremos. Esta relación parece más sobre el acto de tomar la píldora, o cualquier intervención médica, que sobre su contenido. Además, se puede argumentar que un médico ético puede hacer mucho para aliviar nuestro dolor, tal vez no el dolor físico, pero sí el psicológico. Todo esto influye en nuestra percepción de una intervención médica. No solo vemos una píldora como un compuesto químico a digerir, sino que a esto le sumamos información de quién la recibe, qué tan bien funciona, quién la prescribe y a quién le ha funcionado. Además, el efecto varía según su forma e intervención. Por ejemplo, una inyección se cree más efectiva que una píldora y por lo tanto tiende a inducir un efecto placebo más fuerte. Justo ahí surge el dilema. Si una píldora placebo alivia el dolor, ¿cuál es la necesidad entonces de desarrollar un medicamento activo como un analgésico? Muchos analgésicos, entre otros medicamentos,
tienen decenas de efectos secundarios posibles, además de riesgo de dependencia y abuso. Ahí es donde entra en juego el ensayo doble ciego con placebo. En este ensayo, un paciente recibe un medicamento activo, el que está testeándose, o un placebo, generalmente una píldora de azúcar. Luego, estos pacientes se comparan con personas que no recibieron nada. Lo interesante acá es que ni el paciente ni el investigador saben quién recibió qué. Es completamente aleatorio y ciego. Esto se hace para controlar dos cosas. 1. Evitar atención injusta por parte de los médicos basada en saber quién recibe el medicamento real. Y 2. Controlar que los resultados se basen solo en la intervención médica realizada. Solo cuando un medicamento supera al placebo en un ensayo de manera significativa, se considera aprobado. Pero estas pruebas tienen una especie de doble moral. Mientras a una parte del grupo le está negando un medicamento que podría ayudarlos, hay otros que de manera aleatoria sí reciben el tratamiento. Volviendo al ejemplo del COVID, imagina que un grupo de investigadores te promete que están trabajando en un medicamento que podría reducir tus posibilidades de contraer el virus. Pero resulta que a algunos sujetos no se les dio el esperado medicamento e ingirieron azúcar mientras se les mentía en su cara. Todo esto se hizo por el bien de la humanidad, o al menos de esta manera nos lo vendieron. Aún así, ¿cómo te habrías sentido si te hubieran inyectado a ti el medicamento placebo sin saberlo? Situaciones como esta complican la naturaleza de esta práctica. Sabemos que incluso en enfermedades donde el efecto placebo ofrece alivio, el problema real que causa el malestar, a menudo, queda sin tratar. Por ejemplo, el asma. Esta enfermedad crónica ha mejorado gracias al uso de placebos. Algunos pacientes probaron un inhalador con albuterol, un fármaco para abrir vías respiratorias. Otros usaron un inhalador placebo y algunos no recibieron intervención. No debería sorprenderte que los pacientes con placebos reportaron mayor mejoría que los que no recibieron nada. Las puntuaciones del placebo fueron casi tan altas como las del medicamento real, pero al examinar más, las medidas objetivas de función pulmonar solo mejoraron con el fármaco activo. Esto demuestra que el placebo altera más la experiencia subjetiva que los mecanismos corporales, y aunque no parezca, es de vital ayuda. Muchas veces, enfermedades como el asma se agravan más por la ansiedad de asfixia que por el cierre real de las vías respiratorias. Un estudio sobre un fármaco llamado Maxalt demostró que la simple etiqueta en el frasco del medicamento permitió a los pacientes experimentar migrañas menos intensas. Al personal de limpieza de un hotel se les hizo creer que su trabajo los ejercitaba y tuvieron cambios en peso, disminución de medidas y regulación de presión arterial. A varios pacientes con Parkinson les suministraron placebos sin que lo supieran y aún así siguieron mejorando. En medio de todo, los resultados parecen traer buenas noticias. Abren vías para tratamientos y mejoras en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, hay razones para dudar y temer. Por ejemplo, los investigadores podrían influir en los participantes para confirmar sus creencias sobre la eficacia de un fármaco. El efecto Hawthorne confirmó también que los participantes cambian sus respuestas al saber que están siendo observados, la novedad de estar en un ensayo clínico, la atención recibida. Todo esto puede afectar lo que dice un participante, ya que gran parte de la efectividad de los placebos se deriva de cómo se sienten los pacientes, en otras palabras, su experiencia subjetiva. Esta es una variable crucial que puede cambiar el experimento. También está la tendencia natural de la mayoría de los pacientes a mejorar solo con el paso del tiempo, y cuando esta mejora se le atribuye a un fármaco, ya sea placebo o no, el resultado podría estar manipulado. Además, si la magia del efecto placebo depende de nuestra capacidad de relacionar la atención médica con la mejoría, entonces podría volverse brujería. Hablamos del efecto nocebo. El fenómeno ocurre cuando la expectativa de un resultado negativo induce resultados terapéuticos negativos. Es el opuesto exacto del efecto placebo. Por ejemplo, el mismo placebo ha elevado la presión arterial, frecuencia cardíaca e inducido somnolencia. Los cambios fueron significativos en ambos casos, solo que opuestos, lo cual es fascinante y alarmante. Eso demuestra el poder de tal asociación y cómo podría mejorar muchas vidas. Todo esto me hace pensar cuántas personas están infelices y enfermas solo por pensar mal. Considera las dietas, por ejemplo. Una vez que decides que X alimento es dañino porque alguien en internet lo dijo, comienzas a desarrollar una fuerte asociación negativa. Primero empiezas evitándolo,
Luego comienzas a leer etiquetas y descubres que esto tiene un poco de esto y un poco de aquello, y lentamente terminas excluyendo cosas de tu plato. El resultado casi siempre es una dieta insostenible y quizá poco saludable. Terminas infeliz y en una lucha constante contra tu voluntad, muy lejos del estilo de vida saludable que buscabas. Lo curioso, o triste, es que dicho alimento puede que ni siquiera sea malo para ti, pero tú desarrollaste en tu mente la historia del efecto placebo, desde farsantes hambrientos dispuestos a llorar por un bocado de comida, hasta tratamientos considerados un fracaso en el sistema médico, desde la asociación médica que abarca generaciones, hasta las dudas éticas que aún dejan incertidumbre. El efecto placebo ha recorrido un largo camino. El efecto placebo no tiene una sola cara. Se trata de medicina, claro, pero también se trata de nosotros y cómo respondemos al estrés. Si el cerebro es capaz de tanto, quizá estés a unos pocos buenos pensamientos de la felicidad y la salud. Porque al final del día, todo está en la mente.